Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación a la organización de la Era Sur. Estoy súper contento de estar acá. ¿Alguien se podría preguntar qué tiene que ver un cocinero en la Era Sur? Bueno, tiene muchísimo que ver en realidad. Eh, También nos podríamos preguntar qué tiene que ver la buena comida, ¿ah? Bueno, la buena comida en realidad es muy difícil de hacer en cualquier país del mundo. ¿Eh? A toda escala, a todo nivel, desde un chiringuito hasta cierto, el restaurante más sofisticado, es muy complicado, es realmente difícil. Es una de las cosas más difíciles que yo conozco. Y principalmente porque está vinculado al acto de la pasión. Es excesivamente difícil hacer crecer un ingrediente, organizarlo y planificarlo para que otras personas lo puedan comer. Pero como si eso fuera poco, es excesivamente difícil, ¿cierto?, tener mucha pasión para cortar ese ingrediente que hiciste crecer. Os aseguro, cosas tan cotidianas como simplemente el mundo no sabe cuánto se demora una zanahoria en crecer desde que pongo una semilla en el suelo. Algo tan simple como esto, simplemente ya no estamos conectados con esto. Y para nosotros, nuestra historia comenzó hace 17 años, se transformó en algo vital, algo excesivamente importante. Y como si eso no fuera suficiente, ¿cierto? Cortar ese ingrediente con mucha, mucha pasión, también hay que transportarlo con demasiada pasión. Que tiene que transportarlo, claro, porque si no, dejo de lado o boto todo lo anterior a la basura, ¿verdad? O sea, si yo tengo el conocimiento para hacer crecer un ingrediente con mucho amor, pasión, ¿cierto?, entendiendo todo el sacrificio que hace esa vida de alguna forma por crecer y desarrollarse, tengo que transportarlo con mucha energía y mucho amor. Como si eso no fuera suficiente, el que lo va a cocinar, ¿cierto?, tiene que ser capaz de entender ese sacrificio, ¿verdad? Y poder prepararlo con todo el conocimiento que un cocinero pueda llegar a tener. Y como si eso no fuera suficiente, además tengo que ser capaz de poder explicar sin dejar de lado nada de lo anterior. Y esto que parece muy simple es excesivamente difícil y se ve en muy pocos países del mundo, ¿verdad? Nuestro viaje comenzó como restaurante, ¿cierto?, hace 17 años atrás y era un país, ¿cierto?, Chile, parece que no fuera hace tanto tiempo atrás, pero en realidad la gente jamás habría viajado a Chile a comer, nunca, por ningún motivo. Para eso existían otros países en la región: Perú, México, Argentina, Brasil, todos los que ustedes quieran, pero menos a Chile. A Chile se viajaba probablemente a la Patagonia, a conocer la isla de Pascua, ¿cierto?, a lo que quisieras, pero jamás a comer. Es más, decían que recocinaban los pescados y que la comida chilena no tenía ningún sentido. Bueno, yo cuando abrí el Boragó, en esa época era un restaurante muy, muy pequeñito. Eso es otra historia, pero los primeros 5 o 6 años era un restaurante en quiebra, ¿no? Nos involucramos en un proceso que realmente se volvió fantástico y que nunca imaginamos que íbamos a recorrerlo, además, ¿verdad? Y está vinculado, profundamente vinculado con la naturaleza y con las personas. Para mí, el territorio chileno es un espacio geográfico único sobre la faz de la Tierra, ¿verdad? No porque nosotros lo decidamos, sino que porque esta fuerza gigante lo decidió de esta manera para nosotros. Pero lo más interesante de todo es que habían unas personas que estaban, ¿cierto?, que se fueron desarrollando y fueron desarrollando sus vidas en torno a ellos, en torno al territorio. Estos habitantes, que si ustedes miran el territorio chileno, tal cual como decía en la presentación anterior, es fascinante, verdaderamente. O sea, montañas excesivamente altas, con mucha nieve, bosques que son únicos en el mundo, ¿cierto?
unas costas que tienen unas composiciones realmente diferentes a otros países, una porción de mar muy larga, muy helada, ¿verdad? Y como si fuera poco empezaron a desarrollar métodos, formas y elaboraciones para poder alimentarse. Y que todos nosotros hoy día no tenemos idea de qué se trata esto. Pues nosotros comenzamos en ese camino de aprendizaje y empezamos a conocer personas alrededor de todo el territorio chileno que se transformaron hoy día, al día de hoy, son nuestra familia prácticamente, y se empezaron a transformar en personas que nos enseñaron estos métodos de cocción, estos distintos elaboraciones que simplemente nos abrieron un mundo, ¿verdad? Y al mismo tiempo empezamos a conocer distintos especialistas que nos abrieron un montón de ventanas, ¿cierto? Que nosotros hoy día llamamos comunidad. Esa comunidad alrededor de nosotros nos empujó a generar conocimiento, algo que nunca imaginamos tampoco. Y un aspecto que hoy día en el mundo ni siquiera nos lo planteamos, ¿verdad? Acerca de nosotros mismos. Esas fuerzas interiores que tenemos que nos permiten movernos adelante una y otra vez. Y que si nos caemos nos podemos volver a levantar, ¿verdad? Esas fuerzas interiores que están dadas por lo que tenemos alrededor de nosotros y que muchas veces ni siquiera somos capaces de identificar. Y está intrínsecamente vinculada a la relación que podemos tener con todos los tipos de seres vivos que hay alrededor de nosotros, que incluso nos permite entendernos a nosotros mismos y al mismo tiempo a entender cuáles son nuestros talentos. Y uno diría, oye, pero mis talentos son para mí. No, estamos equivocados. O sea, en ese sentido, para nosotros, como restaurante hoy en día, la identificación de nuestros talentos tiene que ver con el resto de las personas que tenemos alrededor. Y finalmente, de qué manera nosotros podemos ser útiles para esas personas que tenemos alrededor. Esa comunidad que de alguna manera nos permitió desarrollarnos y empezaron a pasar cosas que nunca imaginamos, ¿cierto? Empezamos a generar conocimiento alrededor de ingredientes, ¿cierto? Perdón, que se transformaron en fundamentales para nosotros y nos permitieron aprender a cocinar de una manera increíble. Nos basábamos en tres cosas: en entender quién eres, de dónde vienes y lo que tienes alrededor. Estas tres preguntas, estos tres ítems, aunque ustedes no crean en el mundo de la cocina, me imagino que no tienen por qué saber del mundo de la restauración, de los restaurantes, en fin. Pero estas tres preguntas son básicas para poder cocinar cualquier cosa, cualquiera. Un restaurante o un chiringuito que no tiene claro esto, simplemente algo va a faltar. Y la comida es demasiado importante para todas las personas, para todos los habitantes de todo el mundo. Y hoy día nosotros en Chile todavía no lo tenemos resuelto, pero estoy seguro que debido a que tenemos unos ingredientes que son absolutamente distintos al resto de la región en Latinoamérica. Esto es lo más interesante de todo. Entonces, ¿qué es lo que nos permitió entender esto? Que la cultura es tan importante como la naturaleza. De hecho, es el uno para el otro y el otro para el uno, ¿cierto? Significa exactamente lo mismo. De hecho, la naturaleza, el suelo, es testigo de todo lo que nosotros de las personas que más quisimos y probablemente ya no están con nosotros, ¿cierto? Y de toda nuestra historia, y de las personas que están actualmente con nosotros hoy día y que más queremos, y las que todavía no conocemos y quizás más adelante vamos a conocer y que van a ser más importantes para nosotros. Y es más, como si eso fuera poco, cuando nosotros ya no estemos acá, va a ser testigo de nuestro pasar por este mundo. Y eso es lo que quiere decir la cultura. Hay una palabra que me fascina, que se llama momentum, que no existe en castellano, que es la descripción del aquí y el ahora, ¿cierto? La acción del aquí y el ahora. Entonces, ese momentum, la cultura es la que es capaz de describir la relación del hombre con el territorio en el aquí y el ahora. Y eso es fascinante. Entonces, para nosotros estos sabores nos permitieron desarrollarnos como restaurante
y al mismo tiempo, en un punto, de un minuto a otro, gente de todas partes del mundo empezó a viajar a vernos. Nosotros éramos un restaurante, como les digo, muy pequeñito, vacío por muchos años, y eso cambió. Sin querer queriendo nos metimos y nos sumergimos en un gran ápice de conocimiento. Para que ustedes se hagan una idea, en aquel entonces, hace 17 años atrás, un ingrediente significaba solamente una posibilidad. Éramos felices, no hay ningún problema. O sea, Chile es una de las despensas nativas más grandes del mundo. ¿Y esto qué quiere decir? Que hoy en día, con toda esta búsqueda, hoy en día un ingrediente se transformó en 300 posibilidades. Esto es increíble, es como que tú fueras un pintor, pintas con 25 colores, eres feliz con esto, no hay ningún problema, ¿cierto? Es más, lo puedes hacer bien. ¿Qué pasa si yo te entrego una caja con 300 colores? Literalmente vives un renacimiento. Esto es lo que nos pasó a nosotros como cocineros. Y ustedes dirían, bueno, pero ¿qué importancia tiene que ver un pequeño restaurante, ¿cierto? En el mundo, con solamente 54 cubiertos, nada más, porque eso es lo que somos. Gente de todas partes del mundo, estoy hablando desde los países más alejados, de todo tipo de personas, desde Japón, Singapur, Brasil, Alemania, decidieron empezar a viajar por primera vez a Chile solamente a probar nuestra comida. Esto es que para nosotros nos costó muchos años entenderlo. No, de verdad tampoco éramos capaces de poder entenderlo. Empezaron a suceder cosas que tampoco jamás imaginamos, que están vinculadas a la exploración y al conocimiento, ¿cierto? Y al mismo tiempo empezamos a conocer personas demasiado inteligentes con proyectos demasiado relevantes. No estoy hablando solamente de Chile, sino que en el mundo, ¿verdad? Y empezamos a absorber el conocimiento que estas personas, al colaborar con nosotros, nos entregaron. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Es que para nosotros, como restaurante, empezamos a acumular este conocimiento al punto de que generamos un centro de investigación para la comida. Que hoy día, la verdad, es que aún no hemos decidido, no sabemos lo que vamos a hacer con este conocimiento. Sin duda que está vinculado a la donación. Hoy día lo que más nos mueve, evidentemente que la comida del Boragó es cada vez más deliciosa. Si ustedes lo probaran, hay cosas que nosotros como seres humanos nos acercamos a una orilla y si yo te doy un alga o la ves, mira, Rodolfo, perdona, esto es lo más asqueroso que he probado en mi vida, no lo voy a probar, no me gusta la textura, no me gusta el aroma. Sin embargo, tú lo pruebas en el Boragó y perfectamente podrías decir, esto es lo más delicioso que he probado en mi vida. Y esa es la vinculación, eso es lo más increíble y el poder más grande que tiene el ser humano, que es a través, en su transitar por el tiempo, cómo tiene la capacidad de producir grandes cambios por medio de esas fuerzas interiores que nos mueven. Y eso sí es fascinante para nosotros. Y como les decía, esto del centro de investigación, algunas de las cosas que más nos mueven es cambiar la alimentación de los niños de bajos recursos, ¿cierto? ¿Por qué? Así como nosotros decíamos algo al principio que era sensacional, que era miramos atrás para movernos adelante. Esto que es muy simple, ¿cierto? Que está vinculado a un largo proceso de aprendizaje, en el caso nuestro, que era cómo los primeros habitantes eran capaces de resolver cosas que ninguno de nosotros hoy día podríamos resolver en situaciones geográficas y climáticas absolutamente adversas, que están todas vinculadas a la comida, ¿verdad? Y que hoy día nos preguntamos, ¿por qué nos alimentamos tan mal? ¿Por qué no sabemos cuánto se tarda una zanahoria en crecer? Que son cosas que debiéramos tener en nuestra mano, ¿cierto? Bueno, estas cosas que están vinculadas a la comida, ¿cierto? A nosotros nos hicieron transitar por el mundo de la imaginación y la originalidad. El Boragó, de alguna manera, es un restaurante que es verdaderamente único. No existe otro, es completamente distinto a lo que hacen en todos los restaurantes del mundo. Y yo sé que probablemente, como les decía, ustedes no entienden, no saben mucho del mundo de la gastronomía, pero les traje una ¿cómo se llama? Una receta que es muy especial, que es técnica, pero se las quiero enseñar de cualquier forma,
Y se las voy a explicar mientras se las muestro, porque es muy divertida. Es muy divertida para nosotros porque pasamos en esa época, muy antigua, muy, muy antigua, es del año 2012. La idea se nos ocurrió en el año 2012. ¿Y qué quiere decir eso? En el año 2012 el Boragó estaba en venta. Estábamos tratando de venderlo desesperadamente porque simplemente no teníamos plata para poder continuar con este pequeño restaurante. Y al año siguiente, bueno, ocurre todo lo contrario, el Boragó explota y se hace conocido en todo el mundo, de la noche a la mañana. Y justamente esta receta se nos ocurre en el año 2012 para servirla en el año 2013. Y se las quiero enseñar. A ver si podemos... ¿Sí? ¿Se puede? ¿Podemos poner el video? No sé si se alcanza a ver. ¿Se puede poner play o no? Ok. Bueno, esto es un árbol que se llama Peumo, ¿cierto? Y nosotros hasta ese entonces hacíamos todo lo que hacíamos... ¿Le puedes subir un poquito la música? Hasta ese entonces hacíamos algo que estaba pasando en este preciso instante. Y así te lo contábamos. Pero esto era totalmente contradictorio a todo lo que habíamos hecho. Es una receta de qué es lo que pasaba alrededor de un árbol alrededor de todo el año. Y esto nos forzó a descubrir muchas cosas, ¿cierto? Este árbol se congela en las mañanas y es muy curioso porque el fruto se estresa y produce en invierno, produce un fruto y da un sabor muy, muy especial. Entonces, el año 2012, cuando se nos ocurrió la idea, empezamos a explorar distintas posibilidades con todos los aspectos. No había nadie que lo pudiera cortar para nosotros, así que tuvimos que hacerlo nosotros mismos. Ojo, estas cosas ya no las hacemos, pero nos cambió la forma de pensar. Entonces cortábamos el fruto en distintas épocas del año y decidimos hacer distintas elaboraciones con este fruto, con la madera, con las hojas, en fin. Y entonces cuando el mismo año que decidimos, el 2012, comenzamos a hacerlo. Tomamos los frutos madurísimos, ¿cierto? Que esto en pleno invierno, porque el árbol se estresa, produce mucho azúcar, y ahí es un fruto muy suave, pero lo fermentamos como si fuera un miso, ¿verdad? Durante un año, en esa época, y hacemos una pasta que tenía mucho sabor umami, hacemos un vinagre también con el fruto, y solamente rostizábamos este chocolate blanco, porque es un postre que no es dulce. Rostizábamos el chocolate blanco en una superficie antiadherente, y queda como, para conseguir como la textura como si fuera un crumble de galleta. Y no se sentía la grasa. Entonces lo triturábamos. Pero al año siguiente, al 2013, cuando decidimos servirlo, volvimos a cortar los frutos frescos. O sea, esto habrá sido en julio. Pensé algo súper loco hacer. Dio mucho trabajo. Pero abríamos los peumos por la mitad y los rellenábamos con esta pasta, este miso, ¿cierto? Como hacen los japoneses, pero una manera distinta que hacemos nosotros, del mismo peumo, porque además son frutos suaves, entonces nosotros queríamos que tuviera una personalidad súper, súper fuerte cuando lo probara, ¿cierto? Y los cubríamos, era un truco, ¿eh? Nadie se iba a dar cuenta. Entonces, al año siguiente poníamos hacíamos como una especie de un dulce de leche, pero no era dulce, del mismo peumo, con los peumos verdes, ¿verdad? Y poníamos como le decía, el chocolate blanco rostizado, que lo rostizábamos a mucha temperatura, y al verano empiezan a aparecer los frutos, porque el ciclo es muy largo, ¿verdad? Solo que uno no lo ve. También los fermentábamos en una salmuera con distintas hierbas, y qué sé yo, desde enero hasta el invierno, ¿cierto? Los primeros frutos, y los íbamos a usar para un condimento. También en febrero o en marzo, cuando estaban un poco más maduros, los caramelizábamos. Estaban verdes todavía, pero los caramelizábamos en una especie de tamari que hacíamos con el resto del miso del peumo, y luego los secábamos y los caramelizábamos, esto por ahí por abril, y tenían otra textura, otro sabor.
Y cuando ya empezaban a ponerse rojizos, los tratábamos como si fuera una oliva, ¿eh? Una especie de fermentación con sal. Y cuando empezaban a rebrotar las hojas, casi en junio, por ahí, nos dábamos cuenta que las hojas tiernas las podíamos encurtir en ese mismo vinagre y tenía una textura como de alga, lo usábamos para sazonar el postre. Y al momento de servir, ¿cierto? Casi en junio o julio, empezaron a aparecer los brotes, que tenían una textura también súper mucilaginosa. Y además eran súper aromáticas, lo usamos en vez de sal, como un condimento. Y hacíamos, ¿se acuerdan del vinagre? Hacíamos un pequeño helado de vinagre. Y para que la gente se diera cuenta de qué significaba cortar los peumos en la mañana cuando se congelaba el árbol, sin decir muchas cosas, hacíamos una brocheta con los peumos y la ahumábamos también en la madera del peumo. Y ese era un año alrededor del peumo. Solamente para que se hagan una idea acerca de cómo pensábamos en esa época. Ahora pensamos distinto, ¿eh? Muy distinto, muy distinto. Es divertido, pero... y nada, bueno, solamente quería hablar un poco más de nuestro quehacer, pero compartir con ustedes algunas de las cosas que nos motivan y nos mueven, que es definitivamente el mundo de la comida. Creemos que está vinculada al conocimiento, pero por sobre todo al will del ser humano. Yo creo que hoy día en Chile, ojo, no lo hablo como una crítica, sabemos muy poco de nosotros mismos. No solamente basta de saber acerca de la naturaleza. Hoy día escogí la cocina como un excelente pretexto para hablar de la naturaleza en profundidad y hablar de nuestra sangre, lo que tenemos, porque la gran mayoría, por lo menos el 85% de nosotros somos mestizos, ¿cierto? Tenemos sangre de los primeros habitantes que había en este territorio. Entonces es imposible verdaderamente concebir la historia del ser humano sin hablar de comida. Si no comemos, no vivimos. Y acuérdense de una cosa, el ser humano cuando descubrió el fuego, nuestra cabeza se expandió. Además la comida nos hace más inteligentes, nos permite compartir y entendernos a nosotros mismos y también entender cuál es nuestro rol como seres humanos en la Tierra. Muchas gracias.